Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del tema que se está hablando mucho ahora, del cierre de las plantas de Nissan y de Alcoa, porque yo creo que tiene solución y entonces creo que merece la pena hablar del tema y ver cómo creo yo que habría que solucionar esto. Yo creo que este tema no afecta solo, este problema no afecta solo a los trabajadores de Nissan y de Alcoa, sino que afecta a todos los españoles. Entonces por eso creo que merece mucho la pena buscar la mejor forma de arreglarlo. Si hacéis memoria veréis que llevamos décadas viendo cierres de fábricas en España, tanto de empresas españolas como extranjeras. Y el resultado de todo esto es lo que se llama la desindustrialización de España. Esta desindustrialización pues supone que todos los españoles, seamos lo que seamos, trabajadores, empresarios o cualquier otra cosa, ganamos menos que si esta desindustrialización no se hubiese producido desde hace décadas. ¿Y por qué se ha producido esta desindustrialización? Pues yo creo que porque el tema se ha enfocado mal desde siempre. Fijaros que cada vez que una fábrica anuncia que va a cerrar, pues se monta un gran alboroto, hay muchas protestas, los sindicatos dicen que no van a consentir el cierre, pero al final esa fábrica siempre acaba cerrando. Y los políticos de la zona y los sindicalistas siguen con su trabajo, con otro parecido, el caso es que siguen cobrando, y los trabajadores de la fábrica se quedan sin su trabajo y tienen que irse a la calle a buscar otro. Y siempre ha sido así. Yo creo que la solución es hacer justo lo contrario, que sean los políticos locales y los sindicalistas los que pierdan su trabajo, mientras que los trabajadores pero no solo de esas fábricas, sino de esas fábricas y de toda España, conservan su trabajo y pasan incluso a ganar más dinero. Lo que pasa es que esto que acabo de decir, pues hay que ver cómo hacerlo de verdad, porque no puede ser una frase una frase sencilla y fácil de decir que luego se quede en nada. Así que ahora os explico cómo creo que puede hacerse esto, porque creo que técnicamente es bastante fácil hacerlo. Porque no creo que haya que resignarse a que sigan cerrando fábricas en España y que los trabajadores se queden sin trabajo y que en muchos casos tengan que irse a vivir a otro sitio a encontrar otro trabajo y poder seguir ganándose la vida. Porque está muy bien que el que quiera irse a otro sitio a ganarse la vida lo haga, pero si la gente se ve obligada a tener que irse a otro sitio a vivir para encontrar trabajo, entonces es que los políticos han fracasado y hay que hacer las cosas de una forma completamente diferente. Os decía antes que siempre que se ha cerrado una fábrica, hemos visto muchísimas protestas durante un tiempo en todos los medios de comunicación, pero luego eso se ha quedado en nada y la fábrica al final acabó cerrando siempre. Y con esto los trabajadores de la fábrica perdían su trabajo, pero los políticos locales y los sindicalistas seguían cobrando en su trabajo o en otro parecido en el que les recolocase. ¿Y por qué ha sucedido esto siempre que se hace una fábrica? Pues yo creo que ha sido porque los movimientos de protesta de los trabajadores hasta ahora siempre han estado mal enfocados. Son movimientos muy llamativos a corto plazo, que crean mucho revuelo durante un periodo corto de tiempo, pero como las soluciones que pretenden aplicar son inviables, pues al final quedan en nada y la fábrica acaba cerrando. ¿Cómo creo yo que hay que enfocar este tema entonces? Pues de una forma que sea diferente, con soluciones que sean reales y que sean aplicables de verdad. Estas soluciones reales y aplicables son muy favorables a los ciudadanos, aunque vayan en contra de los intereses de los políticos locales y los sindicalistas, y por eso siempre ha habido este conflicto de intereses en el que hasta ahora ha perdido la gente de la calle y creo que a partir de ahora hay que dar la vuelta para que empiece a ganar la gente de la calle y los trabajadores. Entonces, pensando en estas soluciones, creo que lo primero que hay que hacer es dar un cambio de mentalidad y pensar que esto no son muchos problemas locales, sino que es un único problema nacional. Es decir, que no aparece un problema cada vez que alguna empresa dice que va a cerrar una fábrica, sino que ese problema lo tenemos ya desde hace décadas y hay que tratarlo como un único problema nacional desde este momento. Y en este caso concreto, pues creo que los movimientos de Nissan y Alcoa deberían empezar ya a enfocar esto, en vez de como dos problemas locales independientes, pues enfocarlo como un único problema nacional que afecta a todos los españoles y mucho, y empezar a hacer campañas sobre esto y tratar este tema de esta forma. Es decir, yo creo que ahora mismo no tenemos un problema con Nissan en Barcelona, otro con Alcoa en Lugo y otros muchos en otras localidades, que son muchos problemas locales que solo afectan a la gente de esas localidades, sino que tenemos un único problema nacional que nos afecta a todos los españoles y además nos afecta mucho. Así que creo que este es el primer cambio de mentalidad importante que hay que hacer. Una vez hecho esto, pues tenemos que pensar por qué se van esas empresas, estas fábricas, por qué las cierran y qué podemos hacer para solucionar ese problema. Pero no solo para que estas fábricas y otras no se vayan, sino para que vengan muchas más fábricas extranjeras a España y para que se creen muchas más fábricas con capital español en España. Y el problema por que se van estas fábricas son los costes. Pero bajar los sueldos no es solución, claro, porque aparte de que trabajar más para ganar menos pues no es plan, es que sueldos más bajos suponen una sociedad más pobre, con cada vez más paro, con cada vez menos poder adquisitivo y con cada vez más problemas. Así que bajar los sueldos ya no solo es que no sería la solución, sino que incluso empeoraría la situación para todos. Y para todos los españoles, no solo para los trabajadores de esas fábricas, porque si se bajan los sueldos a esa gente, pues todos los españoles pasamos a vivir en una sociedad que es algo más pobre que antes.
Por eso tenemos que bajar los costes por otro lado. Y la idea de que hay que bajar los impuestos, pues está muy bien, pero es algo muy poco concreto y entonces hay que concretarlo para ver cómo se hace eso de verdad en cada caso. Para conseguir la reindustrialización de España, que es lo que estamos hablando, pues se pueden citar muchas cosas que están bien, son buenas medidas. Pero para mí los dos temas más importantes, y que se pueden conseguir en un plazo de tiempo muy corto, casi inmediato, son dos: la liberalización del suelo y la supresión de todos los impuestos a la energía. Con la liberalización del suelo se consiguen casas más baratas y mejores para toda la población, como veremos en otros vídeos. Pero además de eso se consiguen también todo tipo de inmuebles que necesitan las empresas, más baratos y mejores, como oficinas, fábricas, hoteles y cualquier cosa que se les ocurra. Así que este tema de liberalizar el suelo es absolutamente clave para que se amplíen todas las fábricas que hay en España y para que se creen otras muchas fábricas nuevas, tanto de capital extranjero que vengan aquí a ponerse, como de capital español que se instalen en España. Y la supresión de los impuestos a la energía, pues no solo es un ahorro de costes para Nissan y Alcoa en este caso, sino también para todos sus proveedores y para todos sus trabajadores. Así que este tema también es absolutamente clave. Como les decía antes, yo creo que hay muchas medidas que podríamos citar ahora y que estarían bien. Pero creo que estas son las dos más importantes y las dos que tendrían un efecto más rápido y más duradero para conseguir una reindustrialización de España permanente y a largo plazo. Y además estas dos medidas harían de efecto arrastre para todas esas otras que os digo que está bien y que también podríamos citarlas aquí. Así que creo que los empleados de Nissan, Alcoa y otras fábricas lo que deberían hacer ahora es convertir sus movimientos locales en un único movimiento nacional que tuviera como objetivo la liberalización del suelo en toda España y la supresión de todos los impuestos a la energía. Liberalizar el suelo no solo es gratis, sino que supone un ahorro de gasto público, porque para liberalizar el suelo lo que hay que hacer es suprimir toda la estructura que ahora mismo tiene suelo intervenido. Y entonces, pues claro, al eliminar esa estructura nos quitamos un gasto muy importante. Suprimir los impuestos a la energía sí que es dinero, o sea, es bastante dinero, entonces hay que ver de dónde se consigue el ahorro de gasto público para poder quitar los impuestos a la energía, porque si el Estado no va a coger ese dinero que ahora coge de la energía, pues tendrá que reducir los gastos por otro lado para que las cuentas queden equilibradas. Porque claro, que nos bajen un impuesto pero a costa de subir nosotros o de subirnos la deuda, pues no es plan, porque es un engaño, aunque la verdad es que es lo que nos han hecho siempre, que nos han bajado un impuesto hasta ahora. Entonces hay dos sitios que me parecen claros para conseguir el ahorro de gasto público necesario para suprimir todos los impuestos a la energía. Y estos dos sitios son la fusión y optimización de los ayuntamientos y la supresión de las diputaciones y otros organismos parecidos como los cabildos y similares. En España ahora tenemos más de 8.000 ayuntamientos y eso no tiene ningún sentido. Vamos a ver el ejemplo de la provincia de Lugo, que es donde está la fábrica de Alcoa. En toda la provincia de Lugo hay más de 300.000 habitantes y unos 70 ayuntamientos. Y esto es algo completamente desproporcionado, claro. Porque en una provincia como Lugo pues debería haber entre 3 y 10 ayuntamientos que cada uno de ellos cubriese una población de entre 30.000 y 100.000 personas. Lógicamente, siempre que hablo de fusión de ayuntamientos, pues hay que entender que hablo de fusión y optimización de ayuntamientos. Porque claro, puestos a hacer las cosas mal, pues en todo Lugo se podría hacer un único ayuntamiento, pero que gastase 20 veces más que lo que gastan ahora los 70 que hay juntos. Por eso, aunque muchas veces para simplificar digo solo fusión de ayuntamientos, siempre hay que entender que es fusión y optimización de ayuntamientos. Y una vez que se fusionen los ayuntamientos de esta forma, pues las diputaciones y cabildos y similares pues ya no tienen sentido. Aplicando el método que os cuento en mi libro de economía, pues yo creo que, o estimo que fusionando ayuntamientos y suprimiendo diputaciones, se puede conseguir un ahorro anual en España de unos 45.000 millones de euros. Estas estimaciones macroeconómicas pues nunca son exactas, claro, es imposible que lo sean. Entonces, pues se puede decir que el rango es más o menos entre 40 y 45.000 millones de euros. Y en estas estimaciones, en estas cifras, no tengo en cuenta la mejora de ingresos que se producirá cuando se empieza a gestionar bien todo el patrimonio inmobiliario y de empresas que tienen todos los ayuntamientos de España y todas las diputaciones. Y esta mejora de ingresos pues creo que será también de varios miles de millones de euros al año. Así que con este ahorro se pueden suprimir todos los impuestos a la energía y además se puede suprimir también el IBI, el impuesto de circulación y la plusvalía municipal. ¿Y cómo podemos conseguir que esto se haga realidad? Pues creo que el primer paso es el que os decía, que es que los movimientos que hay ahora de Nissan, Alcoa y otras fábricas se junten en un único movimiento nacional con estos 4 objetivos. Y los 4 objetivos para toda España, claro. El primero, la liberalización del suelo. El segundo, la supresión de todos los impuestos a la energía. El tercero, la fusión y optimización de ayuntamientos para que queden en España pues alrededor de 400-500 ayuntamientos. Y el cuarto, la supresión de las diputaciones, cabildos y similares. Y si los políticos actuales no quieren hacer todo esto, que es la primera pregunta que se nos vendrá, pues yo creo que si la presión en toda España es suficientemente grande, se verán obligados a hacerlo.
como por ejemplo por otras circunstancias se vieron obligados a privatizar las cajas de ahorros, que era algo que no querían hacer bajo ningún concepto. Pues ya os expliqué por qué en el vídeo que hice sobre las cajas. Pero además de eso, de esperar que los políticos actuales cambien, pues creo que hay que hacer algo más. Y a la vez que se crea este movimiento nacional pidiendo todo esto, creo que tomando como base este movimiento y asociaciones de todo tipo que hay en España, pues se pueden y se deben crear muchos partidos locales en toda España. También se puede hacer un único partido nacional, pero esto lo veo más complicado. Entonces, si alguien lo hace y le sale bien, pues me parece bien. Pero yo os cuento una cosa que me parece más realista y aplicable a corto plazo, que es la creación de estos partidos locales. Estos partidos locales son más fáciles de crear y de gestionar y creo que tendrían muchas probabilidades de éxito y podrían hacer ellos, como partidos locales, gobernando sus ayuntamientos o municipios, cosas muy importantes como liberalizar el suelo, fusionarse con otros municipios alrededor suyo, suprimir parte de los impuestos a la energía, no todos, pero una parte sí, y eliminar totalmente impuestos locales como el IBI, la plusvalía municipal y el impuesto de circulación. ¿Y cómo se mantendría dentro de los ayuntamientos? Que es lo que me soléis preguntar cuando hablo de suprimir los impuestos locales. Pues los ayuntamientos se mantendrían de todo el dinero de los demás impuestos como el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades que les da el Estado. Porque claro, se suele creer, y parece que lo lógico debe ser así, que los municipios, los ayuntamientos se mantienen solo de los impuestos locales, pero no es así. Los impuestos locales son una parte, y no la más grande, sino que es una parte relativamente pequeña en comparación con lo que les da el Estado el resto de impuestos de sus ingresos. Hay otras cosas que estos partidos locales no pueden hacer directamente, pero creo que si se creasen y tuviesen éxito, tendrían una influencia muy grande en que se hiciesen cosas como la supresión de las diputaciones que veíamos y la supresión del resto de los impuestos a la energía. E incluso muchas más cosas, porque estos partidos locales podrían presentarse al Congreso por sus respectivas provincias y entonces influirían en la creación de las leyes a partir de ese momento. Pensar en hacer esto y hacerlo pues creo que es algo realista, porque ya hay muchos partidos locales por toda España, e incluso están no solo en sus ayuntamientos, sino que hay algunos que están en el Congreso. Así que el cambio que propongo es que sea algo que ya se ha hecho, que son estos partidos locales, pero con la diferencia de que estos nuevos partidos tengan como objetivo enriquecer a la población desde el primer día. Porque todos estos cambios que os digo no solo nos suponen un esfuerzo adicional para la gente de la calle desde el primer día, sino que suponen que mejora su situación desde el primer momento. Y ya me despido hasta el próximo vídeo, y ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.